Sabes, cada billete en tu cartera y cada marca que llevas puesta tienen algo en común, en algún rincón del mundo existe una versión falsa. Y sí, puede que justo el que tienes en la mano ahora mismo no sea lo que parece. Ciudades enteras, incluso economías completas, se han construido alrededor de aparentar hasta lograrlo. Hoy vamos a recorrer esas ciudades, entender cómo funcionan, a quién sirven y por qué tienen el poder suficiente para inclinar la balanza de una nación. Bienvenido a Riqueza Conectada, el lugar donde los futuros multimillonarios vienen a inspirarse. La falsificación es un negocio gigantesco, con un valor estimado de $500 millones, que opera en paralelo a la economía legal usando los mismos puertos, fábricas, rutas y hasta canales bancarios. La única diferencia es quién se queda con el dinero y quién carga con el riesgo. Esta industria global se divide en dos grandes ramas, el dinero falso y los productos falsos. El dinero falso se trata de precisión, imitar el papel, la tinta y las medidas de seguridad lo bastante bien como para engañar a sistemas diseñados para detectarlo. Los bienes falsos, en cambio, se tratan de volumen, producir tantas réplicas como sea posible para alimentar la demanda global de lujo a bajo costo. La lógica es simple, falsificar dinero conlleva mayor riesgo y en muchos países te puede costar décadas en prisión. Pero la ganancia es brutal, un billete falso de $100 puede fabricarse por unos centavos y circular en segundos. Con los bienes falsos, la pena suele ser menor, pero necesitas escala, un bolso puede tardar horas en armarse, aunque luego se repite miles de veces en mercados turísticos y plataformas digitales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico calcula que el comercio de productos falsificados alcanza alrededor de $500 mil millones al año, es decir, cerca del 2.5% de todo lo que se comercia en el planeta. Y el dinero falso suma miles de millones adicionales. Esto no son operaciones improvisadas, tienen jefes, cadenas de suministro y aliados logísticos. Vamos con la primera parte, dinero falso, más problemas. La falsificación nació junto al propio dinero. En el siglo VII a.C., en el antiguo reino de Lidia, lo que hoy es Turquía, surgieron las primeras monedas, los estáteres lidios. Estaban hechos de electro, una aleación natural de oro y plata, y llevaban grabada la cabeza o la pata de un león como símbolo real. Y casi al mismo tiempo aparecieron las primeras copias, monedas con un núcleo de metal barato recubierto para engañar. Con el paso de los siglos, la falsificación avanzó allí donde avanzaba el dinero real. Uno de los grandes saltos ocurrió en la dinastía Song, en el siglo XI, cuando China introdujo por primera vez el papel moneda a gran escala. Las monedas de metal eran pesadas y costosas de transportar, así que los billetes respaldados por reservas metálicas resultaban mucho más prácticos. Pero esa innovación también atrajo falsificadores. La ciudad de Sichuan se convirtió en un centro de producción y de falsificación. La situación era tan seria que las autoridades Song llegaron a imponer la pena de muerte a los falsificadores. Siglos más tarde, en la década de 1860, Estados Unidos se ganó la reputación como la capital mundial de la falsificación. Al terminar la guerra civil, se calculaba que entre un tercio y la mitad de toda la moneda en circulación era falsa. De hecho, la creación del servicio secreto no fue para proteger al presidente, sino para proteger la moneda del país. Hasta el día de hoy, el billete de $20 es el más falsificado del planeta. Pero en los años 40 ocurrió algo diferente, un intento de falsificación masiva estuvo a punto de tumbar una economía entera. Hablamos de la Operación Bernard, uno de los proyectos más grandes y sofisticados de falsificación de la historia. En 1942, la rama de inteligencia de las SS nazis diseñó un plan secreto para inundar Reino Unido con billetes falsos de altísima calidad, con dos objetivos: generar inflación debilitando la libra y, al mismo tiempo, financiar operaciones de espionaje en el extranjero. Para ejecutarlo reclutaron a 140 prisioneros del campo de concentración de Sachsenhausen, cerca de Berlín. La mayoría eran impresores, grabadores y expertos en billetes, muchos de ellos judíos, que salvaron su vida a cambio de trabajar en el proyecto. Su tarea era replicar billetes británicos de 5, 10, 20 y 50 libras con tal exactitud que ni los especialistas del Banco de Inglaterra pudieran distinguirlos.
Estudiaron cada detalle, el gramaje del papel, las marcas de agua, la química de las tintas y hasta la numeración de serie. La operación fue tan precisa que, para 1943, producían 500.000 de libras falsas al mes. La calidad era tan impresionante que algunos de esos billetes fueron aceptados por el propio Banco de Inglaterra. Aunque originalmente planeaban lanzarlos desde aviones, terminaron usándolos para mover dinero a través de Suiza y Turquía, pagar importaciones, sobornos y operaciones de inteligencia. Al final de la guerra, los nazis habían fabricado más de 130 millones de libras falsas. Cuando los aliados liberaron Sachsenhausen en 1945, arrojaron al lago Toplice, en Austria, todo el equipo de falsificación para que no cayera en manos enemigas. El golpe fue tan fuerte que el Banco de Inglaterra retiró todos los billetes mayores a 5 libras y no reintrodujo denominaciones altas hasta 2 décadas después. Aquí empieza la era moderna de la falsificación. Para que un centro prospere, necesita 2 cosas, un motor que lo impulse y un habilitador que lo haga posible. Los motores son humanos, necesidad, ambición, ingenio y oportunidad. Los habilitadores son estructurales, apoyo estatal, precisión tecnológica, ubicación geográfica y corrupción. Los grandes epicentros actuales reúnen todos los motores humanos y al menos uno de esos habilitadores. Hoy, las monedas más falsificadas son el dólar estadounidense, en especial el billete de 20, el billete de 50 euros y el de 500 rupias en India. Pero el dólar se lleva el primer puesto, es la moneda de reserva global, se acepta en casi cualquier lugar y su valor permite mover miles de dólares en un simple maletín. Aunque existen muchos grupos pequeños, 4 ciudades concentran el poder. La primera siguió la estrategia alemana, pero desde Asia, la Sala 39 de Corea del Norte, un organismo secreto del partido gobernante. Todo salió a la luz en los años 90 en un banco de Filipinas, cuando una cajera entrenada notó algo extraño en un billete de $100. No se veía mal, pero la textura y la tinta no coincidían del todo. Se trataba de los famosos supernotes, copias tan perfectas que pasaban sin problema en la mayoría de máquinas y revisiones. Y ojo, reconocer un falso no solo depende de tenerlo en la mano, sino de entrenar tu visión, tu criterio y tu inteligencia financiera. Por eso en Riqueza Conectada siempre insistimos en lo mismo, aprender a manejar el dinero no es un lujo, es una necesidad. Tienen competencia, Lima, Perú. Allí el negocio de supernotes es de los más avanzados del mundo y, a diferencia de Corea del Norte, no depende del Estado. Durante años, las incautaciones de billetes falsos de $100 hechos en Perú superaron a las de cualquier otro país. Todo comenzó a finales de los años 80 y principios de los 90, cuando la economía estaba en crisis y la hiperinflación del gobierno de Alan García obligó a la gente a abandonar la moneda local y a usar dólares para las compras diarias. Con tantos dólares auténticos circulando, las copias tenían un modelo perfecto y un mercado listo para recibirlas. En paralelo, el comercio de sustancias ilegales crecía y esas mismas rutas se convirtieron en canales ideales para mover billetes falsos junto a los reales. La diferencia con Corea del Norte es que en Lima no hay un solo centro de mando. Existen múltiples organizaciones trabajando desde pequeños talleres repartidos por la ciudad. Cada espacio se especializa en una fase: grabar planchas, imprimir, cortar o envejecer el papel. Son cuartos ocultos en casas o detrás de negocios legítimos. Así, allanar uno no detiene a los demás. Los billetes producidos viajan hacia el norte, se suben en carros o camiones, pasan por Colombia y Ecuador y luego se mezclan en envíos de divisas a granel. El destino principal es Estados Unidos, aunque también llegan a Canadá, Europa y Asia. Y la calidad es impresionante. Mientras Corea del Norte usaba impresión calcográfica para crear relieves difíciles de imitar, en Lima se perfeccionó la técnica offset litográfica, logrando imágenes nítidas y detalladas. Aunque los billetes reales de Estados Unidos se hacen en papel especial con 75% de algodón y 25% de lino, los peruanos consiguieron una mezcla similar. Muchos falsificadores vienen del mundo de la impresión profesional o de documentos de seguridad, así que conocen los trucos. Incluso envejecen el papel para que no luzca nuevo, lo arrugan,
lo manchan o lo agitan con arena y monedas para que tome el desgaste de un billete real en circulación. No es casualidad que autoridades estadounidenses hayan descrito a los supernotes peruanos como lo bastante convincentes para engañar no solo a una revisión superficial, sino también a ciertas máquinas clasificadoras. Y cada vez que rediseñan un billete, en cuestión de meses los talleres de Lima ya tienen listas nuevas planchas y métodos. Si Lima representa precisión, Bogotá representa volumen. Allí la prioridad es inundar el mercado lo más rápido posible. Mientras los billetes peruanos son como un bisturí, los colombianos son un mazo. A diferencia de Perú, donde la falsificación explotó en plena crisis monetaria, en Colombia despegó cuando la economía se estabilizaba. Dentro del país la gente confió de nuevo en el peso, pero en países vecinos como Venezuela, Ecuador y Perú, las monedas locales se desplomaban. El dólar se convirtió en refugio y cualquiera que produjera copias tenía clientes asegurados. Las operaciones nacen en imprentas ocultas de Bogotá o en zonas rurales. Allí no solo producen billetes falsos, también los mezclan con ropa de diseñador, cigarrillos o electrónicos de contrabando. Gracias a las rutas directas, en menos de un día un cargamento puede cruzar hacia Venezuela, Brasil, Ecuador o Perú, y de ahí salir por vía marítima. En Sudamérica y Centroamérica todavía existe una economía de efectivo muy viva, lo que hace que gastar ese dinero en mercados, tiendas y servicios sea sencillo. La policía colombiana y el servicio secreto han hecho decenas de redadas incautando millones, pero cada taller que cae es reemplazado por otro. La última parada de este capítulo nos lleva a Lagos, Nigeria. Aquí el negocio ya no gira en torno a billetes, sino a documentos. Un pasaporte falso puede valer tanto o más que un fajo de dinero, porque abre puertas a países, bienes y oportunidades que de otra manera estarían cerradas. Los falsificadores en Lagos replican hologramas, hilos de seguridad, marcas de agua y hasta los complejos códigos al pie de los pasaportes. Son capaces de fabricar documentos que imitan a la perfección visas Schengen o Green Cards de Estados Unidos. Este mercado nació en los años 80 y 90, cuando Nigeria vivió un boom petrolero que atrajo a miles de extranjeros. Luego, con la caída del precio del crudo, el desempleo creció y muchos nigerianos buscaron migrar hacia Europa, el Golfo o Norteamérica. Como los visados eran cada vez más estrictos, aparecieron los helpers, especialistas en producir papeles de viaje. Al principio trabajaban con documentos robados o alterados, pero con la llegada de computadoras en los 2000, la falsificación alcanzó un nivel mucho más sofisticado. Hoy, el negocio se mantiene por la alta demanda migratoria, el comercio ilegal regional y el hecho de que en muchas fronteras de África Occidental todavía se depende de la inspección visual y no de la verificación biométrica. Interpol ha registrado más de 40 millones de pasaportes perdidos o robados desde 2002, muchos de los cuales terminan en estos circuitos. Según Sun Tzu, el pasaporte británico es el más falsificado del planeta, representando más de la mitad de los documentos falsos que detectan en su sistema. En Lagos, los talleres operan desde apartamentos, cibercafés o pequeños negocios, ofreciendo un servicio integral para cualquiera que necesite una nueva identidad. En el fondo, cada billete falso, pasaporte o producto trucho existe porque hay alguien dispuesto a comprarlo. Y la lección es clara. El sistema de la falsificación no vive de un golpe aislado, sino de redes que se regeneran y continúan funcionando aunque derriben algunas partes. Con esto cerramos el capítulo 1. Prepárate, porque en el siguiente exploraremos una economía entera montada sobre el lujo falso, donde incluso los más ricos caen en la trampa. Y antes de irte, recuerda algo, lo verdadero siempre supera a la copia. Así que si quieres aprender a construir riqueza sólida, auténtica y duradera, únete a nuestra comunidad en Riqueza Conectada. Suscríbete ahora y descubre cómo elevar tu conocimiento financiero, proteger tu patrimonio y aprovechar las oportunidades que realmente valen. Nos vemos en el próximo episodio.